Shalom Aleichem a todos que están ahora por medio de la radio. Vamos a comenzar lo que es la clase. Estamos continuando lo que es la autenticidad de Evangelio. Hemos estado mirando el Evangelio de Mateo desde el punto de vista hebreo, y aquellos que están en raíces judías, en esa línea de si los puedes invitar, pueden participar, y yo estoy mirando ahora lo que están escribiendo ahí en línea. Eso sería bueno invitar a todos que están en raíces judías, que escuchan a través de Yeshiva. Voy a poner aquí una nota: ve a yeshiva.com para ver la clase en vivo. Muy bien, aquellos que quieren venir están bienvenidos. Bueno, bienvenido, le habla el rabino Moshe Otero de los Caminos de Israel, y quería darle a ustedes la bienvenida. Obvio, estamos comenzando este estudio. Hemos comenzado, a aquellos que hemos comenzado este estudio del Evangelio de Mateo de acuerdo a las diferentes fuentes. Aquellos que no han visto estas clases deben de ver Yeshiva y algunas de las clases que ya hemos corrido acerca del contexto de Mateo. Tienen que abrir Yeshiva y ahí está la clase en línea, y ninguna me abre. Trata de nuevo. Aquí estoy en vivo. Muy bien. Hemos visto ahora, tengo aquí en mi mano lo que es la Biblia Cristiana, versión Valera. Aquellos que no estaban conmigo, lo que hice para ilustrar la importancia de la gran brecha que se hizo. Originalmente la Biblia no era como la gente piensa. Como dijo Pablo, dice que toda escritura es inspirada y útil para corregir al hombre de Dios. Pero cuando Pablo hace referencia a eso, hay que claramente entender que no se hacía referencia a la Biblia cristiana. Esto fue añadido a nuestra Biblia hebrea después del año 365 de la era común. Y es por eso que hice el otro día fue que ilustré la importancia de separar y hacer la distinción entre lo sagrado y lo que yo considero no lo sagrado. Obviamente porque el Nuevo Testamento fue añadido a nuestra escritura, causando que fuera llamada parte de las escrituras. Lo que yo hice fue, obviamente, por ilustración, hacerle entender que realmente no son la misma libro. Y, como vimos, son en dos partes. Lo que realmente se considera la escritura hebrea es esto de llamado el Tenach, incluyendo lo que es los 5 libros de Moisés, la Torá, lo que es los profetas, los escritos. Esto se considera lo que es las escrituras. Pero estamos mirando lo que añadieron en nuestras escrituras, que es llamado, y esto lo voy a poner para que lo puedan ver en línea, el llamado Nuevo Testamento, y como si veis la versión que mucha gente lo miran, que es la versión llamado la Reina Valera, y aquí dice versión de 1960. Ahora, vas a ver que va a haber muchos cambios que han habido en todo esto, y vas a entender que han habido muchos cambios. Comenzamos a ver algunos de los cambios, y una de las cosas que yo le he pedido a los pastores que ven esto es que cogen por favor su marcador, porque hay muchas cosas que vamos a tener que remover y cambiar en todos estos puntos, y cuando se dan de cuenta de lo que realmente está en lo original, se van a sorprender en grande manera. Y vimos, por ejemplo, en la primera clase, que como el pasaje del capítulo 1 del verso 1 de Mateo lee totalmente diferente que otras traducciones. Por ejemplo, vimos que cuando comienza el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, vimos en la primera clase que la expresión Cristo en el versículo 1
no se hallan los manuscritos más antiguos del Evangelio de Mateo, del griego. La expresión hijo de David, de acuerdo al Bruce Metzger, un teólogo cristiano, dice que esa expresión fue añadido por los interpoladores escribas cristianos, solo por lo tanto se lee totalmente diferente la frase cuando se remueve eso, y es por eso que le pedí que cogiera una pluma y remueve ahí Jesús, remueva Cristo, hijo de David, no aparece en los manuscritos más antiguos del Evangelio de Mateo, y se lee totalmente diferente y con un fluido diferente. Vamos a leerlo primeramente como dice así mismo y vas a ver cómo es la diferencia. Libro de la genealogía de Jesús, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob a Judá y sus hermanos. Ustedes notan el fluido más fácil, hay un orden más fácil, que cuando se le añada hijo de David, el que añadió eso hizo una interpolación con el fin de tratar de comprobar de que Jesús era descendiente de David. Muy bien, llegamos hasta el verso 10 de la semana pasada y ustedes lo pueden ver en línea porque ya están todas las clases pregrabadas. Vamos ahora a comenzar lo que es este estudio de esta noche, porque comenzamos con el versículo 10, comenzando diciendo: Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, que en algunas de las versiones del griego dice Amós, que fue un error de los escritores o copistas cristianos que habían copiado, y los corrigieron en la traducción. Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia, 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Ahora, aquí es donde comenzamos los grandes problemas de lo que es no tanto la traducción, porque la traducción ya tiene lo que se llama una traducción tergiversado, o mejor dicho, más limpio para el consumo cristiano, evangélico o católico, donde en los textos de los manuscritos, en los cuales estos fueron traducidos, como habíamos explicado anteriormente en la clase anterior, vamos a ver algunas cosas muy notables, comenzando con el versículo que habíamos terminado, el verso 16. Y dice que, en el verso 16 dice: y Jacob engendró a José, marido de María, la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ahora, interesante, quiero comenzar con lo que es el autor Bruce Metzger, que fue un analítico de lo que es los manuscritos originales o manuscritos, las copias de manuscritos de Mateo. Y él dice algunas cosas muy interesantes, pero antes vamos a ver el verso 11 antes, porque él dice algunas cosas en el verso 11, que Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia, con el fin de traer el texto de Mateo en armonía con la genealogía en Primera de Crónicas, varios más manuscritos uniciales, como el unicial M, la unicial U, la unicial omega y la unicial E, como también otras variedades de testimonio, incluyendo lo que es el manuscrito F1 y el 33 y una serie más que él menciona aquí, añadieron esta expresión que está aquí incluido en el tiempo de la transportación de Babilonia, aunque es posible argumentar que estos accidentalmente cayeron durante la transcripción, dice Bruce Metzger. La evidencia externa no está en favor con más peso y la cual le da un apoyo más corto al texto.
Es decir, si vas al verso 11, hay que remover esa frase que dice en el testimonio de la deportación a Babilonia, que la mayoría de los manuscritos no se hallan esa expresión. So, cogen su pluma, por favor, en el verso 11 y remueve lo que dice ahí mismo en la traducción en el tiempo de la transportación a Babilonia. Porque vas a ver que es una añadidura de la expresión que fueron añadidos más adelante, y debe ser notado que esta cláusula está presente después de los 15 generaciones en una segunda tercera decade, y eso lo puedes comparar con el versículo 16 que lo vamos a ver dentro de poco. Ahora, muy bien, vamos a ver ahora el verso 16 del mismo, porque hay, aquí en el verso 16 hay otra cosa que fue cambiado o añadido, o las palabras fueron cambiadas para servir una cierta forma de expresión. Ahora vamos a ver lo que dice Bruce Metzger en cuanto a esto, y vamos a ver otras traducciones también, incluyendo esta traducción que nosotros estamos mirando, que por el mundo hispano lo han pasado como si fuera algo perfecto, lo que es la versión textual hebraica. Totalmente, como había visto, no tiene ni base ni apoyo en ninguna manuscritos dignos. Es solamente una traducción de la versión Valera, y lo han hebraizado de una forma que lo han doctorado, y no tiene fuente, absolutamente nada que puede comprobar ser algo de nivel autorativo aún para el mundo cristiano, aún el mundo de la erudición. Pero es bonito leer lo que él pone ahí, porque es la mente de una persona que quiere judaizar o hebraizar el Nuevo Testamento, y eso se entiende y se puede comprender. Ahora, yo quiero leerle la versión del Eben Bohan, que es el hebreo Mateo, de acuerdo al texto del Eben Bohan, que es el texto que recibió Ibn Shaprur, también Ibn Shaprur, y muy importante entender que aquí dice que, lo lee un poquito diferente, y dice así mismo, que Jacob engendró, sin quitarle lo que es la parte y Jacob engendró a Joseph. Joseph engendró y Jacob, verso 16, y Jacob engendró a Joseph, el cual era el esposo de María, la madre de Jesús, el cual es llamado Mesías, que es decir, el Cristo. Ahora, el verso 16 en esto hace una referencia que en varios de los manuscritos del Ibn Shaprut está ausente la expresión Vayakov, y también la expresión Miriam. Y también, de acuerdo al manuscrito A, B, D, F, G de Eben Bohan, está removido Christus. Y aquí es donde sabemos que esta traducción en estos 5 manuscritos de Eben Bohan no son originalmente en hebreo. Escucha bien, aquellos Nezaritim que siguen el libro del Evangelio Mateo en hebreo y dice, esto es lo auténtico. Aquí hallamos que en el verso 16 usa la expresión Christos, y lo deletrean en hebreo Kuf Resh Yud Shin Tet Vav Samek. ¿Qué significa eso? Hay algunas versiones que dicen, en vez del final Tuv Vav Samek, usan Tuv Vav Shin. Pero aquí nos dice claramente que el que estaba traduciendo esto al hebreo estaban leyendo de una fuente griega, porque en vez de emplear la palabra hebrea de Christos, que es Mashiach, no lo utilizaron, lo pusieron ahí Christos. O parece que el autor que lo estaba traduciendo al hebreo, cuando estaba escribiendo, se dio de cuenta, no se dio de cuenta que estaba escribiendo en hebreo la palabra griega de Christos, y lo deletrea en las letras hebreas, pero con el nombre griego. ¿Por qué esto es importante? Porque lo vamos a ver en un momento, que él se estaba basando en un manuscrito griego que ya estaba tergiversado anteriormente. Por lo tanto,
aún este manuscrito de Eben Bogen, que te da un sentido del sabor, lo que es el hebraísmo del texto de Mateo, tampoco es confiable en cuanto a todo esto. ¿Por qué? Porque vemos que es simplemente una traducción al hebreo de un griego anterior. Y así vas a ver a través del manuscrito de Eben Bogen muchos errores muy similares al verso 16. Ahora, vamos a ver lo que dice este código irreal, escrito por Dan Ben Abraham, Daniel Hernández, I.E., Daniel Jaim, no sé cuántos nombres van a cambiarse. Pero fíjate cómo él lo cambia al castellano. Verso 16 dice, Jacob engendró a Joseph, el esposo de Miriam, de la cual nació Yeshua, el que es llamado Mashiach. Ahora él lo traduce obviamente dice Mashiach en vez de Cristo, como dice Eben Bogen. Pero como vamos a ver y hemos visto anteriormente, él todavía está usando la versión Valera y lo está hebraizando, perfeccionándolo para que la gente se den de cuenta, esto fue como estaba antes. Pero no es así. Si no trabaja lo que es los estudios, los manuscritos, porque si tienes algo que está en error, el resto de todo el mensaje, todo el texto ya es puesto en duda. Ahora, la gente me pregunta por qué estoy haciendo esto, por qué estoy tomando el tiempo para enseñar el Evangelio de Mateo cuando realmente hay tantos problemas en ella. Bueno, es por esto, porque nadie, ningún pastor, ningún misionero, ningún mesiánico cordavino supuestamente, le va a enseñar estas cosas porque le tienen miedo a estas cosas. O quizás ellos mismos no han estudiado estas cosas. Aún este señor de Dan Ben, que supuestamente es un doctor en teología cristiana, no le gusta enfatizar esas partes porque se da cuenta que obviamente hay grandes problemas de la autenticidad de Mateo y es por eso que vamos a ellos. ¿Qué dice aquí Bruce Metzger? Para mí él es el erudito que ha marcado la pauta para la erudición cristiana en el mundo cristiano. Dice aquí él, y escucha lo que dice su comentario, hay tres principales variaciones de lectura. Aquí que Jacob, como dice aquí en castellano, que Jacob engendró a José, el esposo de María, a quien Jesús nació, es llamado Cristo, es apoyado por varias representaciones de las familias textuales del griego en las versiones del testimonio, incluyendo la P1, la Aleph, la Bet, lo que es la Septuaginta, la B, la C, la W, la Vulgata, la Siriaca, etc. Y Jacob engendró a Joseph, a quien es, y aquí dice el siguiente, a quien es ¿cómo dice? A quien engendró, que es el marido de María. La expresión el que es marido, la cual nació, ¿dónde está la parte de la Virgen? Sí, María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Él dice acá que Jacob engendró a Joseph, el cual siendo el comprometido la Virgen de María, que dio a luz a Jesús, el llamado Cristo, es apoyado por algunos de los textos y testimonios del viejo latín. Similarmente hay lecturas del siriaco curitiano, manuscrito, que Jacob engendró a Joseph, la cual se casó con María la Virgen y la cual dio a luz a Jesucristo. Y en la versión arminia, Jacob, quien dio a luz, que engendró a Joseph, el esposo de María, a quien fue casado María la Virgen, y la cual dio a luz a Jesús, el que es llamado el Cristo. En una versión más completa en forma de generación incorporado por Hipólito en su crónica, este pasaje con palabras de Joseph cui disponsata fuit ui ugee Maria, quae genut isome Christom et Spiritus Sancto, por Rudolfo Heim. Esto fue que Joseph, a quien se casó con la Virgen María, dio a luz lo que es en el femenino a Jesús, nacido del Espíritu Santo. Ahora, interesante, vamos a continuar esto porque aquí vamos a ver algo que es un poquito chocante en cuanto a todo lo que estamos hablando acá. Verso 3.
Jacob engendró a Joseph. Joseph, en la cual fue el que se comprometió o se casó con María la Virgen. Esto también es testificado en el manuscrito siniático. Otros testigos también han dado apoyo a esta lectura, como en el diálogo de Timoteo, Aquilas y algunos otros tratados aparte que viene hasta el siglo V. Y esto también es mencionado en cuanto a todo esto, el presente debate entre los cristianos y los judíos. Mateo 1.16 se hace referencia 3 veces, y en las 3 veces en una cita muy liberal, dando un texto recibido por la cual se puede dar de conocer, dice acá, que María era la esposa, y en la segunda cita está recapitulado la genealogía. Es decir, Jacob que engendró a Joseph, a quien fue el casado de María, es el esposo o esposa de María, en la cual nació Jesús, el cual es llamado el Cristo. Por primera vez en el verso 16 ocurre un diálogo que cita a los judíos exactamente en la forma, y ahí en adelante es llamado Joseph, quien engendró a Jesús. Escuchan esto, y esto lo dice en la versión del griego. Joseph, quien engendró a Jesús, el cual es llamado el Cristo. Y es aquí que estamos hablando de un gran problema para la iglesia cristiana. Obvio, esto apoya lo que dijo Pablo, que Jesús era del linaje de David por parte de Joseph. Muy importante, si José dio la semilla, la espermazoid, a María, entonces, ¿cómo pudo ser del Espíritu Santo? Bueno, hay una respuesta a estas preguntas, pero obviamente eso presentaría un gran problema para el mundo cristiano, el mundo mesiánico. Algo claramente que va a causar grande disturbio en el mundo de la fe cristiana. Muy bien, déjame ver lo que dice acá el autor Alan Ciso sobre esta misma cosa que dice Bruce Metzger. Él dice lo siguiente, que Jacob engendró a Joseph, el esposo de María, quien nació Jesús, el quien es llamado Cristo. Más de 5.000 manuscritos del griego contienen el contenido en Mateo, más de 1.000 variaciones en el texto del griego, tanto que ni un manuscrito es exacto al orden, que cada verso del Evangelio de Mateo tiene una variación de variancia que requiere que citamos solamente un porcentaje pequeñito para darle idea de la cuenta, y miles de alteraciones. Muchos versículos de Mateo tienen diferentes versiones. Los cristianos reclaman que no hay conceptos teológicos que es afectado por estas corrupciones textuales del griego, del texto griego del Nuevo Testamento, y que la mayoría de estas alteraciones consisten en lo que es cambios inocentes o insignificantes, tales como el, y o la palabra y. Este argumento es refutado cuando veamos las grandes alteraciones de este primer capítulo del Evangelio de Mateo en el Nuevo Testamento, donde el texto griego y las traducciones han sido cambiados para oscurecer los problemas teológicos que José era el padre biológico de Jesús, la cual niega la enseñanza teológica de un nacimiento virginal. También debe ser notado, dice este autor, de acuerdo al comentario de Bruce Metzger, que cualquiera que hay dos variaciones en cierto texto no es simplemente un error de un escriba, sin querer. Más bien que fue ese texto editado profusamente, y también es una pieza de una oración oral que fue insertado al manuscrito para cambiar lo que estaba ahí anteriormente. Los textos del griego más confiables, más antiguos del Evangelio de Mateo implica que Jesús era el hijo de José, y que José y María eran esposo y esposa, y que no simplemente estaban saliendo como de novio y novia, cuando de repente se
fue embarazada, sino como resultado de una pareja que se casaron y tuvieron un niño. Los textos anteriores fueron alterados para apoyar la enseñanza teológica que José no era el padre de Jesús y que José y María no eran aún casados antes del nacimiento de Jesús. Y aquí hay algunas variaciones de los manuscritos de Mateo capítulo 1, verso 16, cuando dice que Jacob, el padre de José, el esposo de María, quien Jesús, de donde Jesús nació, la cual es llamado el Mesías. Esto lo dicen los manuscritos del griego, la P1, la Aleph, la B, la C, la W, también la Pi, la K, y algunos otros manuscritos, incluyendo Tertuliano. Jacob, Jacob, el padre de Yosef, a quien la Virgen María se había casado y dio a luz a Jesús, el llamado el Mesías. Eso también se halla en el manuscrito Omega y en otros manuscritos de este mismo texto de Mateo. Jacob, el padre de Yosef, Yosef fue el que se casó con la Virgen María, y el padre de Jesús era llamado el Mesías. Esto de acuerdo de la versión siriática. Ahora, aquí tenemos un gran problema. ¿Qué hacemos entonces con este versículo 16 que es tan problemático? Gran problemático. Vamos a ver lo que dice el doctor Daniel Hernández en su hebraización de la versión Valera. Él dice, y Jacob engendró a Yosef, el esposo de Miriam, la cual nació Yeshua, el cual es llamado el Mashiach. Engendró, obviamente puede entenderlo que Jacob engendró a Yosef, el esposo de Miriam, de la cual nació Yeshua, el Mashiach. Bueno, estas versiones son parecidas, pero le falta algo. Y lo que le falta aquí es la conexión de Yosef y Miriam. Esto fue un producto de dos personas uniéndose en matrimonio, consumiendo a través de un método muy sagrado llamado el método de Ruach HaKodesh, que es conocido en las cuevas de los esenios, conocido en muchos materiales del Mar Muerto, que se hacía a través de un proceso de soplar, pero no voy a entrar en todo ese detalle, pero es algo interesantísimo que vemos acá en cuanto a esto. Pero ahí no termina, porque ahora tenemos que ir al Nuevo Testamento y cambiarlo y hacerlo claramente que Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Mesías. Es decir, aquí no hay nada de algo fuera de normal. Muy bien. Esto es simplemente un aspecto potente de lo que estamos hablando. Y esto también lo dice que él dio a luz a quien era el Mesías. Es decir, fue de una forma natural. Ahora, obviamente, el problema todavía está ahí en cuanto al desarrollo. Recuerda que Mateo estaba desarrollando la idea que Jesús era el llamado, y a la palabra ahí es clave, el llamado Mesías. Ahora, ¿dónde vemos ahora también esto en el verso 16 del mismo? Que era Veshemó, que era llamado. Eso significa que no necesariamente era aceptado por todo como tal. Pero vamos a ir para adelante. Verso 17. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia son Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Muy bien, vamos a ver lo que hay acá en el verso 17. Muy bien, vamos a ver lo que dice aquí en el verso 17. 14 generaciones. 14 generaciones de David hasta la deportación de Babilonia. Muy bien. ¿Cuántos reyes eran dejados fuera de la lista? ¿Por qué? Ahazía, el hijo de Jehoram, Joash, el hijo de Ahazía, Amasía, el hijo de Joash, y Jehoaquim, el hijo de Josías. Puedes ver la cita en 1 de Crónicas, capítulo 3, verso 10 al 16. También hay que notar que Usías y Azarías
eran la misma persona y no se cuentan separados. Es decir, distintos, eran la misma persona. Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 21. Segunda de Crónicas, capítulo 26, verso 1. Vamos a ver lo que dice ahora el verso 18, pero ahora estamos en el verso 17, de manera de todas las generaciones son de 14, que ya hemos visto que han faltado cuartos, esquipearon cuartos generaciones, no son realmente 14, son más, pero la razón que lo añadieron porque le quieren dar un número mesiánico, y esto es lo que está haciendo el autor, y lo está desarrollándolo inicialmente desde Abraham hasta el rey David y del rey David en adelante. Ahora, hay un gran problema entre uno de estos miembros. En el versículo 10, para que sepan, Jeconías fue maldecido por Jeremías. Y la maldición cayó de que su semilla jamás habría de engendrar o tener descendiente que se sentara en el trono de David. Ahora, obviamente, ustedes dirían, bueno, esto es algo que muchos de nosotros que nos involucramos lo que es en la obra antimisionero, lo citamos, para provocar una pregunta muy fuerte en el mundo cristiano y en el mundo anti-rabinicismo o anti-ley oral. ¿Y por qué lo hacemos? Porque si ustedes no creen en la ley oral o las explicaciones rabínicas, entonces no van a comprender este concepto en ninguna forma, porque está todo basado en una ley oral. Y por lo tanto, Jeconías era rechazado literalmente con una maldición que sus hijos, que no tendría jamás hijos, esta descendencia de Jeconías, la cual supuestamente sale Yosef y Yehoshua, hijo de Yosef. Supuestamente esta línea que estamos viendo es una línea que de acuerdo a Jeremías maldijo y que jamás habría de tener hijos, ni que sus descendientes se sentaran a un trono. Tremenda maldición. Eso lo dicen los profetas. Entonces, ¿cómo van a refutar entonces los mesiánicos? Porque tienen que usar las llaves rabínicas para poder entender que de acuerdo a nuestra ley oral, a nuestras minhag, a nuestra costumbre, aprendemos que Jeconías se había hecho teshuvah. Pues eso no lo narra el profeta Jeremías. Eso no lo narra a ningún lado. Eso lo narra la tradición oral rabínica. Si es por esto que sabemos que hizo Shuvah y si se arrepintió de todo corazón, las cosas cambian. Por lo tanto, esa maldición se torna y ya no es aplicable. Es decir, no tiene el mismo furor. Pero todavía muchas de la comunidad judía, en ese entonces, cuando miraba que era de esa descendencia, siempre sospechaba, porque aunque el efecto de Shuvah tiene un efecto de hacer reparación hasta un cierto grado, todavía muchas veces los efectos negativos de esa maldición, y más de un profeta, todavía alcanza a la persona en un cierto nivel. Es decir, la muerte a esa generación, a esa descendencia todavía le cae. Y es lo que vimos en la persona de Yehoshua, que él fue matado. Él no pudo reinar. Él trató de imponer lo que es el trono de David. Y lo clavaron por eso. Pero eso ustedes se van a dar de cuenta cuando llega a estudiar este detalle tan grande y tan importante. Y es por eso que una vez que matan al potencial Mashiach, ya no puede ser Mashiach jamás. Y esto es lo que los rabinos han enseñado. Pero es por eso que el Talmud en Sanhedrin, aquellos que están en raíces judías, que alguien me escribió, por favor léase Talmud Jerusalén 49, que habla que con Yeshu no se hizo esto de una forma. Aquí yo te voy a responder claramente. Si vas a leer adelante, vas a decir la razón que trataron con él en la forma que lo trataron, de acuerdo al Talmud, fue porque él estaba seduciendo al pueblo que creyeran a él y que lo siguieran a él. Y le enseñaban cosas en las cuales no era de acuerdo a la Torá. Y es eso que fue la causa que pudieron hacer con él lo que tuvieron que hacer con él. Sin embargo, los judíos no lo mataron. Y esto es muy importante entenderlo. Sino fue como resultado de su propia ambición o deseo de tomar el trono de David a la fuerza. Aún se presentó, de acuerdo al Evangelio
de Juan, de una forma de fortaleza y de ímpetu. Aún aquellos que conocen la Biblia cristiana deben saber claramente que dentro de la tentación en el desierto, una de las cosas que él estaba abregando internamente era el del poderío. Y es por eso que el Satán le tenta a él en el lugar más débil de él, que era que él quería el poder, él quería el dominio de todo el mundo. Pero la Yei Saharao, el Satán le estaba diciendo, si tú me reconoces a mí, tú me das a mí el permiso, traeré todos estos mundos a tus pies. Y él lo que rechazó fue, dice, apártate de mí, el Señor te reprenda, el Señor eterno, no él mismo, el Dios eterno, que lo reprenda, solamente el Señor, tu Dios, hay que adorar. Pero eso no significa que después de la tentación no había dejado ese sentido y ese deseo de grandeza. A través de su ministerio vemos que sí, así fue. Él aún dijo que si yo fuera exaltado, traería a todos los hombres hacia mí, no hacia Dios el Padre, hacia mí. Su deseo era que él fuera exaltado, no Dios necesariamente. Y es por eso este estudio es de gran importancia, porque vamos a ver la autenticidad del Evangelio de Mateo, que ya hemos visto grandes errores en pasajes tan principales de la fe cristiana, la fe mesiánica. Bueno, vamos a ir adelante. Verso 18. Y el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, halló que se había concebido del Espíritu Santo. Bueno, ambos, el significado de haber nacido o la expresión acá concebido era de lo anterior, fue creado, una generación, una genealogía, en la cual significa engendrando, que por lo tanto la palabra que se acostumbra aquí en la literatura patrística se refiere a la natividad. Al mismo tiempo se entiende que los escribas frecuentemente se confundían con dos palabras, la cual uno era ortografía y la otra era fonética. Y en la fonética, en la ortografía, puede escucharlo de una forma y se escribe diferente. En el pasaje presente no tenemos ninguna representación de los textos manuscritos de este texto y que apoya esto. Y la tendencia de los copistas eran substituir una palabra con una significación, a una palabra que significaba algo más o algo diferente que en el verso 1, particularmente cuando corresponde al verbo, usado frecuentemente en la genealogía de engendrar. Es decir, lo que hallamos aquí en el verso 18 es que este pasaje que había concebido del Espíritu Santo se entiende de una forma diferente. Fue expresado aquí lo que es el desposado de Yosef, el nacimiento de Jesús fue del desposado María. En el griego es el que fue puesto a esposo, como si fuera un regalo. Pero esto es totalmente diferente a la palabra expresado en 2 de Corintios, capítulo 11, verso 2 del griego, que significa estar comprometido. De acuerdo al Sanedrín, una mujer tiene que estar casada con una ketubá, que es un documento que provee los arreglos del matrimonio, en la cual los judíos tenían tres maneras de legalmente formar un documento legal de casamiento. Uno era lo que es transferencia de dinero, o un documento formal, y lo que es relación sexual o íntimo. Esto se llama lo que es Kerushin, Nesuin y Bia. Bia significa la intimidad. Alguien me había preguntado sobre esto, a qué momento se considera la persona casada. Esto es muy importante entender, aún desde antes de Jesús, antes del tiempo de Roma. Cuando un hombre o una mujer, cuando el hombre tomaba a la mujer, la palabra tomar significa tomarla, agarrarla y hacerla de él. Se hacía a través del acto de Bia. Bia significa intimidad. En ese tiempo no había tal cosa como papel de matrimonio o ir a la corte y vamos a firmar el papel. El hecho de tener la intimidad constataba en un matrimonio en el pueblo no judío. Luego Dios le dio mandamientos al pueblo de Israel para distinguirlo de entre los pueblos de las naciones no judías, de los noaitas, que
se le daba un contrato, una forma para proteger a la mujer. Y se hacía este contrato para protegerlo, que en el evento si había un divorcio, le podía proveer un mantenuación y lo que se llama sostener lo que es los hijos de esta relación. Además de todo esto, había la forma de un regalo de dinero, o sea, una sortija, algo de valor que ella entonces tenía que aceptar en el intercambio de este acuerdo. Y obvio, finalmente era el acto de veía, el acto de intimidad. Pero hoy en día también se dice bajo la jupá, bajo la presencia divina, y es el talit que se pone. Por eso el pueblo sin kedushin nesuin y lo que es jupá no es algo kasher de un matrimonio. Pero sí, para las personas no judías sí está totalmente permitido. Y es por eso que lo digo a los noaitas, le digo que deben de enseñar a los hijos que si ustedes piensan por un momento que están teniendo relaciones íntimas con una persona o otra mujer, porque están como de mariposa de flor en flor, si no piensan de que están están creando una relación, están errados. Cada vez un hombre tiene una relación íntima con una mujer y no rompe eso con una declaración pública delante de testimonios, está teniendo esposas por donde quiera, y cuando estas esposas en matrimonios sin condición están teniendo relación con otros hombres, está creando adulterio en el mundo, aún del mundo noaita. Y es por eso de gran importancia entender estas leyes para los hijos de Noé, para los gentiles, porque esto es adulterio para los noaitas. ¿Okay? Es por eso que el judaísmo para el pueblo hebreo formalizó lo que es el divorcio. Y es ahí que vamos a ver más adelante cuando Jesús habla de lo que es el divorcio, no sea que por causa de porneo se le da y concede una carta de divorcio. Fue la única forma que él justificó dar el divorcio. Él no prohibió divorcio, es lo opuesto, lo vamos a ver más adelante. Él dijo que la condición para el divorcio tenía que ser porneo. Esto significa algo mucho más amplio. Él siguió el punto de vista de Shammai. Shammai era la posición más estricta. Hillel decía que por cualquier cosa se podía divorciar, dar la carta de divorcio a la mujer. Shammai dice que no. Dice simplemente que si hay algo indecente, inmodesto en la mujer. Y hay que definir lo que significa esa palabra griego porneos o inmodestia, sniut. Y eso hoy en día el mundo está lleno de lo que es falta de sniut. Para que puedas entender la gravedad de la inmodestia, aún para la mentalidad de Jesús, el judío del primer siglo, le digo claramente, es una revolución para el mundo cristiano, que todavía ellos ni están en ese nivel de ni siquiera la mentalidad del Jesús del primer siglo. Esa es la realidad. Y ese es el gran problema, porque usted entra en cualquier iglesia, no que le digo que vaya allá, no. Si usted va a cualquier iglesia, a cualquier comunidad mesiánica, vas a ver los grandes problemas que están ocurriendo ahí, como también en muchos otros lugares, este asunto de sniut. Y es por eso que yo les digo a ustedes que realmente si ustedes llegan a conocer lo que realmente dijo su fundador, ustedes van a decir, pues esto es judaísmo. Jesús fue judío, vivió dentro de las normas y los conceptos rabínicos de un judío, y por lo tanto, ¿por qué hoy en día no saben nada de esto? Porque se habían apartado, se habían desconectado de la raíz, que es el judaísmo. La fe de Jesús es el judaísmo, pero la fe en Jesús es el cristianismo y la idolatría. Y ahí es donde vamos a ver la gran distinción. La fe aún de la venida del Mesías o del Mesías, yo no creo que Él es el Mesías, lo soy muy claro en cuanto a esto, pero la fe del Mesías tiene que ser el judaísmo, porque si no lo es, el pueblo lo rechaza por igual. Y es ahí que deben de entender este concepto tan importante en todo esto. Ahora, viendo ahora el verso 18, como habíamos visto, estamos hablando de un gran problema acá en cuanto a esto, porque Joseph, antes de conocer a María, supuestamente estaban ya casados y tenía hijos, la cual daba la justificación a Joseph de poder darle la carta de divorcio. Y fue solamente ahí, para no humillarla,
estaba dispuesto de darle lo que es la carta. Pero un ángel le dijo en el sueño, no te preocupes, el hijo que vas a concebir es de el Ruach HaKodesh. Y Joseph tenía que haberse casado con ella. Esta interpretación fue hecha por la iglesia con el fin de crear una historia paralelo a Lucas, en la cual hay una serie de eventos diferentes. El problema de esto es que es una interpretación forzada que compone una inyección de las palabras original del manuscrito de Mateo a este texto, que no son del antiguo manuscrito griego. Y esto lo vamos a ver más adelante en el verso 20 del mismo pasaje. Ahora, vamos a ir para adelante. Y dice aquí el verso 19, y José su marido era, como era justo, no quería infamarla. Quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sus sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque en ella es engendrado Ruach Kodesh es. Ahora, algunas versiones dice semilla santa y no dice o semilla del Santo Espíritu. Hay una diferente versión. Yo quiero notar esto muy importante, porque sobre esto dice el verso 20 de Eben Bohan. Mientras que estaba pensando sobre esto en su corazón, he aquí un ángel apareció a él en un sueño, y aquí le dijo, y esto fue un sueño, no fue una revelación que sus ojos estaban abiertos y veía un ángel, estaba en sueño. Los rabinos dicen que el sueño es un 18%, un octavo de profecía. Ahora dice que en esto él vio el ángel le dijo, Joseph, hijo de David, no tengas miedo de tomar tu esposa, porque ella está encinta con los santos espíritus. ¿Qué significa esto? Ahora, esto puede ser aplicado por el método de impregnación que lo practicaban los llamados rehabitas en la antigüedad. Yo les recomiendo que lean el libro de Ita Sheres y Anne Kloen-Blau, La verdad acerca de la Virgen. En la página 43 en adelante, ella ha hecho un increíble descubrimiento de las tradiciones de los rehabitas, en la cual practicaban esto llamado impregnación del Espíritu Santo. Es decir, no niega el hecho de que el hombre y la mujer se unen en tener lo que es relación íntimo, pero el nivel era de una forma, una extasía espiritual, en la cual entonces cuando el hombre venía, si derramaba, el nivel era hecho de una forma que se llamaba una semilla santa, y era puesto con lo que se llama una severidad tan grande. Y es por eso que él no se recordó, dicen algunos, y por lo tanto tuvo miedo. Dice, esto es mío, no me recuerdo tener yo relación con mi esposa. Esto es mío. Y es por esto, por lo cual lo hizo por el mitzvah de tener vida con su esposo, cumpliendo los mitzvah, no se recordó, y por lo tanto lo que fue engendrado fue santo, y fue por un ruach, lo que se llama una espiritualidad profundo, pero de santidad. Y de aquí dice, este fue el concepto que está tratando de traer el autor, el escritor, la cual trae a su hijo, y es llamado su nombre Jesús o Yeshua, porque él salvará mi pueblo de sus pecados. Ok, vamos a ver algo muy interesante antes de entrar al verso 21, que es este asunto de verso 20. Y aquí el doctor Abraham Hayim dice, Joseph, mientras pensaba cómo hacerlo apropiadamente, se durmió, y mientras dormía, he aquí el mensajero del Eterno le apareció en visión diciendo, Joseph ben David, no temas recibir Miriam tu mujer, porque embarazado ha sido causado por una palabra profética de Ruach HaKodesh. En nada dice así como dice él. No palabra profética. ¿Qué es esto? ¿Estamos hablando pentecostalismo del día de hoy? No. Esto no habla de esto. Esto habla en particular de, como dice el manuscrito aquí, hablando de la semilla. No tiene nada que ver una palabra de ciencia, una palabra de profecía. Está metido Dan Branham todavía en su pentecostalismo y bautista del sur, que todavía está influenciando su traducción.
Déjame ponerle un al lado porque de verdad no sé cómo me aguanto. Ok, bueno. eh, es aquí donde vemos la belleza de lo que es los textos y lo que se está narrando aquí el autor cuando remueve todos los que eh, todos los que han añadido la iglesia por los siglos. Lo que vemos es algo netamente judío, de una forma normal. Vamos a ir ahora al verso 21-22. Vamos a ver. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció porque se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Tenemos problemas. Tenemos problemas. ¿Dónde tenemos el problema acá? Tenemos muchos problemas acá. Porque cuando ahora vemos el verso 20, como habíamos dicho que el ángel del Señor había aparecido a él en sueño, ocurrió esto en Mateo 2:13, verso 19 al 22. Dios estaba hablando al pueblo en el sueño, prediciéndole eventos que habría de significar a una persona que es un profeta. Y qué interesante que poco es mencionado sobre esto. Ciertamente, como Jesús era, siendo el Hijo, más conocido como profeta, era ciertamente algo de una relación pública más grande, de gran valor, como un hijo adoptado, un carpintero incompetente. Vea el comentario de Mateo 8, verso 2. Tenemos que preguntarnos, hacer una pregunta: ¿por qué hizo Joseph, quién hizo a Joseph un profeta? ¿Y a dónde apareció él al Sanedrín para requerir ese estatus de profeta? ¿Por qué nunca fue Joseph, el hijo, el padre de Jesús, jamás mencionado como un profeta? En lugares del Evangelio donde Joseph es mencionado, nunca es llamado un profeta. Era por esta incredulidad de que Jesús podría ser llamado el Mesías simplemente porque era un hombre ordinario. Esto es lo que menciona Lucas, capítulo 4, verso 22. Debe ser señalado que en ningún lugar en Lucas es Joseph mencionado como teniendo alguna visión profética. María, Jesús, la madre de Jesús, que no es mencionado en Mateo como teniendo visiones proféticas, y Zacarías, el padre de Juan el Bautista o el Tevilá, teniendo el estatus de profeta porque era joven. Joseph, porque tuvo miedo en el verso 20 de tomar su esposa, vuestra esposa, no la comprometida, como dice en el verso anterior. No tengas miedo de tomar a Miriam para tu casa como esposa. De aquí la palabra griega para, a su lado paralelo, y lambano, para tomar, es usado en el griego. En Ordos Nuevo Testamento, la palabra usada en el Nuevo Testamento es: Jesús tomó a Pedro, Juan y a Santiago con él, la palabra tomar. Eso es en la versión nueva internacional. O en Mateo, toma uno o dos cosas juntamente. Esto significa que tomar algo a su lado. Ningún lugar en el Nuevo Testamento habla de tomar con nota un matrimonio como lo que hallamos en Mateo capítulo 1, verso 20, con el fin de asegurar una interpretación teológica de casarse. Claramente estas palabras fueron deliberadamente añadidas al texto en español, porque no fueron originados en el griego. Es decir, lo que estaba diciendo es: llévatela a la casa, no tengas miedo, no temes. Esto sigue el mismo ejemplo que se menciona, por ejemplo, en la Reina Valera, de no temes tomar para ti a tu esposa María o Miriam. No tengas miedo, la versión nueva americana, de tomar Miriam como tu esposa. No tengas miedo de tomar Miriam a tu casa como tu esposa, dice la versión internacional. Estas adiciones de palabras adicionales no se hallan en el griego, aunque ocurre en el verso 24. Por lo tanto, el texto lee: toma contigo a Miriam, tu esposa. Verso 23. He aquí una virgen dará a luz un niño. Quizás es lo más problemático de esta traducción. ¿Por qué?
porque hallamos en esto que el Nuevo Testamento cita del Tanakh, nuestras escrituras hebreas. Y los cristianos están ahora citando, es decir, de su Biblia, tomando de una versión Septuaginta de Isaías 7:14, y está tomándolo fuera de contexto. Es decir, obviamente, el que escribió el Evangelio de Mateo, o este manuscrito llamado Mateo, porque de verdad el libro no tiene nombre, todavía no se sabe realmente quién es el autor. Tenemos un gran problema de saber de dónde lo sacó, del hebreo, del arameo, del griego. Y hallamos que no lo tomaron del hebreo. Por lo tanto, hay un gran problema. Porque la expresión aquí de paternos o virgen en griego, la palabra hebrea viene de Isaías 7:14, es alma o ha-alma, la mujer joven, no la virgen o la jovencita. La palabra hebrea para virgen es betulá. La señal que menciona en Isaías 7:14, aquellos que están siguiendo mi estudio de Isaías, sabrán que fue dado al rey Ahaz 700 años antes del evento mencionado en el Nuevo Testamento. El verbo hará, usado con alma, es en el tenso presente, juntamente con el artículo definitivo ha-alma, la jovencita, la mujer joven. Esto indica que la persona con quien Isaías y Ahaz mencionaba eran conocidos a los dos en su tiempo. Por lo tanto, el nombre Emmanuel no solo es un lugar fuera del Nuevo Testamento, sino fue algo aplicado durante la vida de el profeta Isaías y el rey Ahaz, y ambos conocían quién era Emmanuel. Siendo que los cristianos reclaman autoridad de Jesús basándose supuestamente en su naturaleza divina, la naturaleza divina, está basado de un nacimiento virginal, y es por esto una distinción tan crucial en la doctrina cristiana, mesiánica, y obvio aquellos que siguen el mismo concepto. Por lo tanto, aquellos que están conmigo en el estudio de Isaías van a saber que esa profecía se cumplió durante el tiempo del profeta Isaías y no para un tiempo futuro. Entonces, ¿cómo explicaremos por qué el evangelista Mateo utiliza esta cita y mal cita el pasaje de Isaías? ¿Y cuáles son las implicaciones de esta? Bueno, vamos a ver primeramente la primera. El apoyo de esto, obviamente, hay manuscritos que implica que esto es claramente una explicación de los escribas cristianos. Y por lo tanto fue presentado acá originalmente porque no hay ninguna razón adecuada en su ausencia de los testigos griegos. Y esto lo dice Bruce Metzger, dice claramente, esto ni siquiera está citado en la mayoría de los manuscritos del griego. Cógense de su pluma, por favor, porque de acuerdo a Bruce Metzger, esto fue añadido. ¿Me oíste? En el libro, el texto, déjame ver si lo pongo aquí para que vean en los manuscritos, el texto comentario del griego Nuevo Testamento. Este es el erudita que muchos de los pastores deben estar estudiando, pero no lo hacen porque quizás va a abrir los ojos a muchos pueblos. Hay en su Biblia, no su Biblia, en su Nuevo Testamento, la parte ahí del nacimiento, coge su pluma y vamos a rayar todo esto, esta parte que es casi, que dice desde el momento verso 22 y el verso 23, y remuévelo, no aparece en los manuscritos de la Biblia, del Evangelio Mateo, no aparece, fue añadido por los escribas con el fin de cumplir y comprobar más allá del caso de lo que está ahí. El verso 22 y el verso 23, y esto lo confirma Bruce Metzger, no está en los manuscritos más antiguos del Evangelio Mateo. Fue añadido por y admitido en la iglesia para darle más apoyo, más fuerza. Pero al hacerlo, usaron una versión del griego
que era incompatible a la versión hebrea. Y ahí cogemos lo que se llama la mala obra del autor griego que hizo esta traducción. Ahora vamos a leer el verso 21 y al 24 para que ustedes puedan dar de cuenta cómo realmente se lee este pasaje. Totalmente diferente, y con eso vamos a terminar. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, no unigénito. Eso vamos a verlo la semana que viene. Y le puso su nombre Jesús. ¿Ve cómo lee diferente y con más fluidez? Este es lo que el estudio que los pastores deben de darles, no las prédicas que dan diciendo dan los diezmos. ¿Qué quiere que yo diga? ¿Quieren estudiar? Invita a los demás que vengan todos los miércoles de la noche de 9 a 10 de la noche y que de verdad pueden aprender la autenticidad de Mateo y saber que realmente es lo que tienen en su posesión. Ahora, para mí, yo le digo francamente, yo ya he llegado y he pasado todo esto. Todo lo auténtico que dice Mateo lo dice el judaísmo. Todas las enseñanzas de Jesús que fue auténticamente dicho, que lo podemos remover como si fueran todos los escombros y todas las cosas que fueron añadidas, vamos a llegar a ver que es todo judaísmo. Si es todo judaísmo, entonces ¿para qué ir a una fuente secundaria que hay muchas cosas de remover, todas las telas y todo, cuando tenemos ya el judaísmo claro? Pues invita a los demás a que vengan cada miércoles de la noche a estudiar la autenticidad del Evangelio de Mateo. Quiero que los ojos se abran y se den de cuenta realmente lo que tienen en sus manos. Shalom, shalom a todos ustedes, y para la próxima le habla Rabino Moshe Otero.